Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Exploradores del átomo al cosmos, a nuestro último capítulo de esta temporada del programa, donde hemos estado revisando la ciencia, la investigación, los centros, las universidades que han acompañado nuestra conversación sobre la innovación, el desarrollo y por sobre todo la mirada de futuro. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Donatila Ferrada, directora de CIEJUS de la Universidad Católica del Maule. Algunos de los avances de las investigaciones y el aporte que está entregando este centro se los presentamos a continuación. Incorporando la participación de la comunidad en su conjunto en las aulas escolares, la línea de investigación pedagogía dialógica para la justicia social añade al currículum escolar saberes y haceres locales. Todo esto basado en una voz múltiple que conoceremos aquí en el programa. En CIEJUS se están gestando distintas líneas de investigación que, basándose en la educación y justicia social, trabajan para impactar en los futuros pedagogos, infancia, patrimonio y las familias a través de investigación multidisciplinar de primer nivel. Desafíos e investigaciones de una universidad que tome en sus manos problemas actuales en este nuevo capítulo de Exploradores. Incorporando la participación de la comunidad en su conjunto en las aulas, la línea de investigación pedagogía dialógica para la justicia social añade al currículum escolar saberes y haceres locales, todo basado en una voz múltiple que conocemos a continuación. El año 2005, en la ciudad de Concepción, se forma un movimiento social denominado Enlazador de Mundos, liderado por la doctora Donatila Ferrada y un grupo de docentes de escuelas municipales de la región de Biobío, cuyo objetivo es crear acciones educativas que terminen con la segregación, exclusión y discriminación en las escuelas públicas de Chile. Esta pedagogía, extendida hoy a lo largo del país, es el punto de partida para la creación de la línea de investigación Pedagogía Dialógica para la Justicia Social, conformada por 9 investigadoras e investigadores de diversas universidades del país. Se trata de una pedagogía que, a diferencia de la tradicional, conforma aulas comunitarias, con participación de docentes y estudiantes, madres, abuelas, artesanas, entre otras, conformando así aulas polifónicas. De esta forma, junto al currículum escolar, se enseñan saberes y haceres locales desde la multiplicidad de voces. La pedagogía dialógica entiende entonces el aprendizaje y el conocimiento en una relación dinámica entre el sujeto y su contexto histórico. Los sujetos están recreando y transformando el conocimiento desde su contexto histórico y social. Entonces los sujetos no solamente reciben algo del currículum, que es usualmente lo que ocurre en la escuela, sino que son capaces de recrearlo comprometiéndose en su proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que la pedagogía dialógica para la justicia social construye conocimiento pedagógico y educativo de forma colectiva y colaborativa entre la escuela y la comunidad en la cual se sitúa. A partir de modelos de justicia, de reconocimiento y paridad participativa, buscan fortalecer relaciones de tratos igualitarios, ambientes afectivos y recíprocos, con cabida para todas las habilidades y talentos que portan las personas. La pedagogía dialógica en la justicia social impacta o tiene relación con la justicia social, por decirlo de alguna manera, porque hace un reconocimiento explícito a los saberes que se construyen localmente, obviamente a la riqueza cultural que está como intrínsecamente instalada, ¿cierto?, en cada comunidad educativa, desde el saber que cada comunidad porta, cada agente social porta y cómo esa comunidad, esos agentes sociales también se encargan, o sea, ocupan de preservar la cultura local. Desde la idea, ¿cierto?, y desde teoría de justicia social que ofrecen la idea de mirar las relaciones entre las personas y lo que construyen juntos desde el reconocimiento recíproco y la paridad participativa. Entre otros aspectos, las aulas comunitarias que desarrollan pedagogía dialógica constituyen espacios de intercambio entre saberes comunitarios que portan las personas que se suman al aula y saberes propios del currículum escolar. Además, lo hacen desde relaciones horizontales entre todas las personas que participan. Así construyen aprendizajes en conjunto con todo el colectivo, de acuerdo a su contexto, necesidades y cultura.
Todos los agentes que forman parte de una comunidad que trabaja con pedagogía dialógica ponen al servicio sus saberes, sus conocimientos, y estos se recrean y se transforman. La pedagogía dialógica tiene una perspectiva democrática en el sentido en que todas las personas, sean estos sujetos niños, niñas, madres, agentes de la comunidad o profesores, tienen un saber. Y ese saber se reconstruye en el diálogo, en la conversación, a partir de lo que cada uno conoce, de su cultura, de su experiencia y de su formación. Gracias a los estudios de proyectos Fondesit, que viene desarrollando la línea de investigación de pedagogía dialógica para la justicia social en las aulas comunitarias extendidas a lo largo del país, se cuenta con conocimiento pedagógico en currículum, didáctica y evaluación, que contribuye a la justicia social. La educación pública requiere proyectos educativos pertinentes con sus territorios. A esto apunta el CIEJUS, un trabajo que permita soñar, construir y proyectar en conjunto a toda la comunidad. Y tomamos contacto con la doctora Donatila Ferrada, directora de CIEJUS de la Universidad Católica del Maule. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Voy a ir a este tema que se mostraba en la nota, pero antes quiero conocer un poquito más del centro. ¿Cómo nace CIEJUS? ¿Cuál es el objetivo y también el desarrollo que ha tenido? A ver, CIEJUS nace de la iniciativa de un conjunto de investigadores e investigadoras sensibilizados por las temáticas de justicia social, particularmente por las problemáticas, por ejemplo, de desigualdades, discriminaciones, exclusiones del sistema escolar que veníamos arrastrando hace bastantes décadas en Chile, ¿no? Y la Universidad Católica del Maule nos ofrece una oportunidad en el marco de un concurso de centros de investigación, lo cual nos permite presentar un centro de investigación asociativa que en la actualidad reúne a 55 investigadores de 14 universidades, 11 universidades nacionales y 3 universidades internacionales. Esta distribución, esta cobertura territorial nos permite a nosotros adentrarnos en investigación que va recogiendo la diversidad cultural, lingüística, territorial, productiva, que está presente a lo largo del país. Entonces, eso también nos da una fortaleza respecto de tener una mirada amplia a nivel nacional. Y en términos de objetivos, ¿cuáles son las preguntas centrales que se propone resolver CIEJUS? Tienen que ver con cómo pensar una educación que permita generar justicia social. O dicho en otras palabras, diríamos, cómo pensar una educación que favorezca la integración social, toda vez que la justicia social está en directa relación, ¿cierto?, con la integración social. Es decir, que si tenemos fragmentación social es resultado de injusticias. Claro, es clave en el proceso de buscar una justicia social en sus distintos ámbitos, me imagino, doctora, la educación es un punto de inicio y un tema que siempre se ha discutido de distintos sectores, social, organizaciones, políticas, pero hay que tener un diagnóstico claro y también un modelo a seguir para justamente llegar a esto. Quiero adentrarme a lo que estábamos viendo de la investigación y el desarrollo que está generando el Centro sobre la Pedagogía Dialógica para la Justicia Social. ¿Cómo ha seguido esto? ¿Cómo comienza también esta investigación y la puesta en práctica en las aulas y con todas las comunidades que hemos visto? En realidad esta es una iniciativa que nace en el año 2005 en Chile. Son experiencias únicas e inéditas en Chile, ¿no?, dentro de lo que es el sistema formal de educación. Hay experiencias de educación comunitaria en diversas partes, digamos, tanto en Chile como en América Latina, pero específicamente al interior del sistema formal estas experiencias son únicas. Y estas son experiencias que están convocadas por los docentes del sistema municipal. Y por otro lado son experiencias que logran permanecer en el tiempo, que es una de las cosas más importantes, digamos, para dar validez a una experiencia de transformación como son estas aulas comunitarias que digamos que se están desarrollando en Chile. Y la otra particularidad que tienen y que es muy interesante es que estas iniciativas parten inicialmente en la región del Biobío, pero luego se extienden a lo largo del país y prácticamente hay una cobertura nacional desde la cual acceder
a información para saber qué es lo que está pasando en estas aulas, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, mostrar experiencias locales, ¿cierto? Construcciones locales y territorializadas de cómo avanzar en esta cosa que es tan compleja respecto de lo que son las profundas desigualdades educativas, por ejemplo, o la omisión de los saberes territoriales, o la no consideración, ¿cierto?, de muchas cuestiones que son fundamentales a ingresar en el currículum escolar. A ver, doctora, denos ejemplos de lo que son los saberes locales, porque es un punto bien central del desarrollo de esta pedagogía que ustedes aplican. Siempre se habla de la necesidad de lo local que se comprende también con lo nacional, pero por sobre todo de generar una identidad. Estos saberes, ¿cómo se van plasmando también en el proceso que ustedes llevan a cabo? Claro, en todas las escuelas están situadas en un lugar, ¿no? Y en ese lugar hay culturas locales, ya sean culturas que sean étnicas, culturas resultados de la actividad productiva, por ejemplo. Y estos saberes en el currículum escolar no existen como tales. Claro. El hecho de ingresar saberes culturales locales al currículum integral es relevarlos y darles un estatus. Y eso hace, ¿cierto?, que las personas se vean reconocidas en el currículum. Trae una consecuencia inmediatamente positiva porque las personas no se encuentran con algo totalmente ajeno, ¿cierto?, o novedoso, que no tiene nada que ver con su cultura, sino que se reconocen como tal con ese ingreso. Pero además eso también permite algo muy interesante, que es poder reflexionar sobre esa cultura, porque esa cultura tiene cosas positivas, pero también puede tener cosas negativas, ¿no? Y, por ejemplo, al analizarla, al debatirla en la escuela, se puede empezar un proceso de deconstrucción, por ejemplo, de relaciones de poder que pudieran estar presentes y que son necesarias de ser transformadas. Entonces, el sistema escolar, al dar o al producir esta oportunidad, hace que la cultura pueda también renovarse y seguir desarrollándose, no quedar estancada como una cultura invisibilizada o como una cultura subalternizada respecto de los otros saberes. Porque también quiero dejar en claro que no significa que los otros saberes del currículum son eliminados, no, claro. Es la cultura que ingresa junto a los otros saberes. Exactamente, porque la pedagogía dialógica tiene esta particularidad, ¿no?, que busca generar una diversidad de significados. En la medida que sea más amplio la cantidad de significados que circulen, entonces es más probable, ¿cierto?, de ampliar, por ejemplo, el desarrollo de un pensamiento hacia una comprensión más diversa de la realidad. Y eso tiene directa relación con la justicia social, porque en el marco de las injusticias, una de las demandas, ¿cierto?, es por el reconocimiento. El decir, aquí estamos, tenemos una cultura, y esto también es valioso, también puede contribuir o formar parte de una contribución a la sociedad. Doctora Ferrada, vamos a hacer una pausa en el programa, vamos a seguir conversando y conociendo más del trabajo que está desarrollando CIEJUS. Muy cortita la pausa, volvemos de inmediato con más de Exploradores. Exploradores, del átomo al cosmos. En el último reportaje de hoy descubriremos las incipientes líneas de investigación que CIEJUS busca incorporar en distintos aspectos que se concentran desde la formación de los pedagogos o también contemplan la infancia, el patrimonio y las familias en el proceso educativo de la escuela. Cuando se piensa en la educación escolar, a veces olvidamos un componente esencial para la enseñanza: la formación inicial y continua de los docentes. Las universidades acostumbran a formar profesores con ciertas competencias pedagógicas aprendidas en la sala universitaria, pero la conexión con el territorio y su vinculación con las prácticas que realizan los profesores en su ejercicio parece ser dejada de lado en el desarrollo del futuro profesor. Así surge la línea de investigación Formación Docente Inicial y Continua para la Justicia Social del CIEJUS de la Universidad Católica del Maule. Entender la formación inicial y continua docente para la justicia social parte por comprender la justicia social no solo como un derecho social que garantiza el Estado.
Junto a ello, también es una forma de reconocimiento hacia los estudiantes, cuando se valoriza su cultura, identidades y realización de sus proyectos de vida. Esto implica preparar docentes que se comprometen con prácticas educativas dialógicas que identifican las desigualdades y que implementan proyectos culturalmente relevantes, que conectan la vida escolar con la cultura significativa y apreciada por la comunidad. Dentro de estas competencias o preparaciones que debiera tener un docente pensando en la justicia social desde la universidad, debieran pensarse, por ejemplo, en la manera en que los profesores y las profesoras capturan los conocimientos, los saberes culturales de las comunidades donde están insertos los estudiantes, reconocen y valoran esos conocimientos culturales, al igual que también reconocen y discuten las maneras en que se expresa la desigualdad con esos grupos y con esos sujetos. La infancia es otra área de estudio de interés para el CIEJUS, quienes poniendo en el centro al niño, su presente y vivencias actuales, crearon la línea Educación de la Infancia para la Justicia Social, con el objetivo de brindar todas las posibilidades que contribuyan al desarrollo de los niños. La infancia en educación para la justicia social significa considerar al niño o a la niña como un sujeto de derecho, reconociendo sus características, sus necesidades, sus intereses y sus particularidades. El objetivo, en primer término, es identificar problemáticas relativas a los procesos de aprendizaje y participación en la infancia temprana, y con especial énfasis en niños, en niñas que presentan riesgo de retraso o de discapacidad. También es propiciar estrategias de enseñanza que promuevan el desarrollo de la inclusión temprana en todos los niños y niñas. Y por último, reconocer a todos los niños y niñas rescatando la cultura propia de la infancia en las diferentes dimensiones familiar, escolar, social. Como decía Gabriela Mistral, el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Por tanto, es esencial considerar a los niños como sujetos de derecho, que deben ser reconocidos, visualizados y respetados en toda su integridad. El territorio, contexto, historia y todos los componentes culturales que nos rodean también son parte de quienes somos, nos forman. Ese es el punto de investigación del CIEJUS en la línea Educación Patrimonial para la Justicia Social, donde se reconocen los elementos propios de las comunidades locales en el aprendizaje de los estudiantes. Lo patrimonial no viene desde la institución hacia el pueblo, sino que del propio pueblo hacia la comunidad, hacia la sociedad. Entonces, la justicia social tiene tres elementos fundamentales. Reconocer que las personas tienen una memoria histórica, una memoria social y tienen también una expresión cultural diversa. Nuestro país tiene una diversidad territorial, una diversidad también ecosistémica, una diversidad cultural que hoy no está presente en el currículum escolar. ¿Cómo entendemos las relaciones entre las familias y las escuelas? ¿Cómo se adaptan las escuelas para trabajar con la diversidad familiar? Estas son algunas interrogantes que investiga Andrea Precht a través de la línea Familias y Escuela para la Justicia Social. Yo creo que lo que tenemos que comprender es que la escuela apunta a formar ciudadanos que permitan fortalecer la democracia de un país. En ese contexto, las escuelas son comunidades escolares y han de considerar la participación de las familias. Si nosotros estudiamos bien los modos en que una familia se involucra en la escuela y la manera en que se van dando estos marcos de relaciones en el sistema educativo chileno, podemos comprender también los obstáculos que se presentan para la educación de sus niños en las familias que pueden ser más discriminadas. Hoy los investigadores e investigadoras del CIEJUS tienen un objetivo claro: construir conocimiento que permita desarrollar la justicia social en el país, desde la pertinencia con el territorio, la cultura, la familia y sin perder de vista a la infancia. Doctora Donatila Ferrada, en los minutos que nos quedan quiero entrar a un punto que se destacaba en la nota, que es la formación en justicia social
de los futuros profesores, profesoras, los pedagogos, los educadores? ¿Cómo también se va desarrollando esto en conjunto con las comunidades que se van integrando con este diálogo? Esta es una temática tremendamente relevante porque primero ahí está el dato de que la formación docente en Chile no incorpora la formación en justicia social, cuestiones que otros países nos llevan bastante más delantera, ¿no? Ahora, la línea de formación docente, en este caso, tiene proyectos, digamos, que está desarrollando, en el cual está profundizando en cómo establecer este vínculo, ¿no?, de formar al futuro docente con esta capacidad, digamos, de trabajar con una diversidad de personas que componen la comunidad escolar, pero que también integran la comunidad que circunda la escuela. Y esas capacidades actualmente no están presentes en el proceso de formación de docentes en las universidades chilenas. Entonces, la línea de formación está haciendo este levantamiento, y este levantamiento lo está haciendo con los propios docentes en ejercicio y con las vinculaciones que estos docentes tienen en sus propios territorios. Claro, lo relevante acá es que este levantamiento de cómo poder educar al mismo tiempo a los futuros educadores se está tomando desde los territorios a nivel local y justamente apuntado a la justicia social. Así que hay un círculo virtuoso, me imagino, en esto, ¿no? Sí, bueno, absolutamente, porque cuando hablamos de justicia social, vuelvo a repetir, una de las cuestiones, ¿cierto?, de las demandas es la lucha por el reconocimiento, ¿no?, de las comunidades. Y mientras tengamos eso fuera de nuestro sistema escolar, va quedando eso omitido, ¿no? Y ese es un ámbito de formación que está invisibilizado en el proceso de formación. Esta línea está contribuyendo en esa área, ¿no? Está vinculando cómo abrir el proceso de formación también a un espacio más amplio que no quede solamente reducido al espacio universitario, ¿no? Sino que no solamente llegar a la escuela, sino que llegar a la escuela integrada en la comunidad y habilitarse en herramientas, ¿cierto?, que le permitan al docente saber trabajar con esas personas, integrar a las personas a estos procesos formativos. Porque lo que nosotros estamos encontrando es que en la medida que ingresa más personas a hacerse cargo del proceso de formación, los resultados son notoriamente mejores, puesto que hay más personas preocupadas y que valoran el proceso mismo de educativo que se da en las escuelas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos venido comprobando de que en la medida que ingresan otras personas que tradicionalmente no ingresan en las aulas, los aprendizajes suben significativamente, porque no solamente aprenden las niñas y niños, sino que también aprende la propia familia al involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Doctora Donatila Ferrada, directora de CIEJUS de la Universidad Católica del Maule, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en el programa y que le vaya muy bien. No, muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, saludos. Así llegamos al final de este capítulo, el último de esta sexta temporada. Muchísimas gracias por habernos acompañado con todos los centros, universidades, las investigaciones que les hemos mostrado aquí en Canal 24 Horas. Por supuesto, 2 invitaciones a revisar esta y otras temporadas en 24horas.cl y nos veremos en una próxima edición. Que les vaya muy bien. Chao, nos vemos, cuídense.